Hola, somos Laura, Jimena y yo, Sandra, y vamos a hablaros de dos empresas del sector médico en España. En primer lugar tenemos Almirall, que nace en 1944, tiene su sede en Barcelona y su especialidad es la dermatología. Por el otro lado tenemos Atris Health, que nace en 2015 a raíz de una unión entre una empresa de diagnóstico y otra de oncología, que son sus especialidades actualmente. Ambas tienen un modelo innovador y están auditadas por KPMG, obteniendo un informe favorable en ambos casos. Vamos a comenzar el análisis de ambas empresas mediante el análisis del balance. En cuanto a su estructura económica, en 2023 Almirall alcanzó un total de 2.375 millones en activo, con un 69,7% de activo no corriente y un 30,3% de activo corriente. Comparando 2022 y 2021, el activo creció un 10,6%, impulsado principalmente por el aumento del activo corriente, que aumentó entre 2022 y 2023 más un 30% y entre 2023 y 2021 un 43,9%. En el caso de Atris Health, el activo total en 2023 fue de 629 millones, con un 84% de activo no corriente y un 16% de activo corriente. Entre 2022 y 2023 su activo cayó un 10,7%, pero aumentó un 11,2% respecto a 2021, gracias al fuerte crecimiento de su activo no corriente. En cuanto al activo no corriente, ambas empresas tienen una alta proporción de activos intangibles, reflejo de su enfoque en I+D. En Almirall, los intangibles representan un 76% del activo no corriente y estos crecieron un 4,3% entre 2022 y 2023. En Atris, los intangibles fueron un 85% del activo no corriente, pero cayeron un 13,2% en 2023 debido a amortizaciones. En Almirall, el activo corriente presenta una estructura diversificada. Como podemos ver aquí, las asistencias representan un 24% en promedio, aumentaron un 28,8% en 2023 y un 41,2% desde 2021, debido a mayores compras. En cambio, Atris Health tiene un activo corriente más concentrado. Como podemos ver, las asistencias suponen un 1,2% y estas crecieron un 38,3% en 2023 y más de un 111% desde 2021. Otra de las partidas importantes del activo corriente son los deudores comerciales. En Almirall estos representan un 23%, pero bajaron un 4,9% en 2023 por cobros como el de Cobis, pero subieron un 3% respecto a 2021. En Atris Health los deudores representan un 50,6% en promedio, pero bajaron un 19,1% en 2023 y un 17,8% desde 2021, reflejo de mejoras en la gestión de cobros. Por último, también es importante destacar el efectivo, que en Almirall representa un 46% y este creció significativamente, más de un 56,2% entre 2022 y 2023 y más de un 87,9% desde 2021, impulsado por ampliaciones de capital. En Atris Health, en cambio, el efectivo supone un 36%. Este aumenta entre 2022 y 2023 un 22% y un 19% desde 2021, también debido a ampliaciones de capital. A continuación vamos a comentar la estructura financiera. En Almirall, en 2023, el patrimonio neto representaba un 61,6% del total, el pasivo no corriente un 23,6% y el pasivo corriente un 14,8%. Entre 2022 y 2023, el total del pasivo y patrimonio neto creció un 16,6%, con un aumento del 27,8% en el pasivo corriente. Desde 2021, el crecimiento fue del 11%, destacando un incremento del 25% en el pasivo corriente. En cambio, en Atris Health, en 2023, el pasivo no corriente representaba un 46,1%, el pasivo no corriente el 37,4% y el pasivo corriente el 16,5%. En 2022 y 2023 el balance total disminuyó un 10,7%. Sin embargo, desde 2021 creció un 11,2%, en línea con el aumento del pasivo corriente. Como podemos ver, en cuanto al patrimonio neto, la partida más importante es la prima de emisión, que esta representa en Almirall un 28% del patrimonio neto y ha crecido notablemente, siendo este crecimiento un 72% entre 2022 y 2023 y más de un 85% desde 2021, debido a las ampliaciones de capital realizadas en el periodo, que también han aumentado la partida capital social. En cambio, en Atris Health la prima de emisión representa un 128
128% del patrimonio neto, ya que otras partidas del mismo son negativas. Se mantuvo estable entre 2022 y 2023, pero aumentó un 33% desde 2021. En cuanto al pasivo corriente, ambas empresas muestran un peso elevado de deudas financieras. En Almirall, estas representan un 62% del total. Estas disminuyeron un 2,5% entre 2022 y 2023 y un 5% desde 2021. En cambio, en Atris Health, estas representan un 54% en promedio y aumentaron un 5,6% en 2023 y un notable 42% desde 2021. En el pasivo corriente, una de las partidas más relevantes son acreedores comerciales. Estos en Almirall suponen un 60% del total del pasivo corriente en promedio y bajaron un 1,6% en 2023 y subieron un 2% respecto a 2021. En Atris Health estos representan un 22% del pasivo corriente, pero bajaron un 10% en 2023, pero esto se compensa con una subida del 38,9% desde 2021. La otra partida más importante del pasivo corriente es la de otros pasivos. Estos suponen en Almirall un 25% del total y crecieron un 161% en 2023 y un 85% respecto a 2021. En cambio, en Atris Health estos representan un 28% del total y crecieron un 95% en 2023 y un impresionante 616% desde 2021. Almirall, el fondo de maniobra ha mejorado significativamente, pasando de 218.281 euros en 2021 a 367.587 euros en 2023, lo que indica una mejoría de la liquidez. En Atris, el fondo de maniobra fue positivo en 2021, pero se volvió negativo en 2023, lo que sugiere problemas de liquidez. Ahora pasamos al análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. Como podemos ver, la cifra de negocios de ambas empresas tiene una tendencia positiva en el periodo analizado 2021-2023. En el caso de Almirall, este crecimiento es moderado, debido a una fuerte comercialización de sus productos dermatológicos como Ilumetri y Ebglyss en mercados europeos como Alemania y España. Por su parte, Atris Health tiene un crecimiento mucho más significativo del 27,28% con respecto a 2022. Esto se atribuye a la expansión del grupo mediante adquisiciones y al crecimiento orgánico de sus segmentos principales como diagnóstico y oncología. Pasando al análisis de los márgenes respecto a la cifra de negocios, podemos ver que el resultado del ejercicio de ambas empresas es negativo en 2023. Almirall, que en 2022 tuvo beneficios, pasó a pérdidas debido principalmente al aumento de deterioros como con su producto Seysara. Por otra parte, Atris Health mantuvo pérdidas durante los 3 años analizados, siendo estas mayores en 2023 debido al impacto de las operaciones interrumpidas y al incremento de los gastos financieros, motivado por una mayor deuda para financiar las adquisiciones. En cuanto al margen EBIT, Almirall sufrió una caída considerable, bajando a teniendo una variación de menos 27,2%. Este descenso se explica por el aumento de aprovisionamientos, impulsado por mayores compras y variaciones de existencias, y por el incremento de otros gastos de explotación, donde la inversión en I+D tuvo un papel importante. En contraste, Atris Health logra un EBITDA positivo, pasando de 5,17% en 2021 a 15,38% en 2023. Esta mejora se debe al aumento de las ventas principalmente. Finalmente, en cuanto al EBIT, Almirall muestra una variación negativa de menos 191,52% con respecto a 2021. Esto se relaciona con la caída del EBITDA, el aumento de amortizaciones y deterioros. Por su parte, Atris Health, que sigue con un EBIT negativo, pero mejora significativamente, pasa de menos 12,41% a menos 0,91%, gracias a una menor carga de las amortizaciones y a la reducción de deterioros. Vale, en resumen, las diferencias entre Almirall y Atris Health se explican principalmente por sus modelos de negocio. Almirall se basa en mayores costes en I+D, mientras que Atris Health se basa en un crecimiento por adquisiciones. El componente que más afecta
al EBIT en ambas empresas es los aprovisionamientos y las amortizaciones. Y finalmente los resultados financieros impactan más a Atris Health debido a su modelo de negocio, a que se basa en adquisiciones mediante deuda. A continuación, vamos a analizar el estado de flujo de efectivo de ambas empresas. En cuanto a Almirall, en 2023 obtiene un flujo de efectivo de explotación de 93.000 miles de euros aproximadamente. Vemos que este flujo de explotación ha ido cayendo durante los 3 años y eso se debe principalmente a 3 motivos. En primer lugar, una reducción del beneficio antes de impuestos. En segundo lugar, una menor generación de efectivo en caja, puesto que tienen un mayor pago a proveedores, y en tercer lugar a unos mayores gastos operativos. La principal obtención de efectivo de Almirall viene dada por sus ingresos por ventas y sus cobros a clientes. En cuanto al flujo de inversión, Almirall todos los años destina un 12,6% de su beneficio de ventas a invertir en investigación y desarrollo, lo que explica por qué ha ido en aumento la inversión de esta empresa durante 2021 hasta 2023. En cuanto al flujo de financiación, vemos que en 2021 y en 2022 es negativo y, sin embargo, en 2023 la empresa obtiene un flujo efectivo de financiación de 168.275 miles de euros, que proviene de una ampliación de capital que hemos podido descubrir gracias a las notas de la memoria. En el caso de Atris, vemos que la variación no es tan escalonada como en Almirall, sino que se produce una fuerte variación en los 3 estados durante el año 2022. Y el 2023 y 2021 más o menos son parecidos, similares. En cuanto al flujo de explotación, podemos decir que sus resultados operativos no son tan altos como los de Almirall y que de 2022 a 2023 se produce una gran mejora debido a la reducción de la salida de efectivo por capital corriente y a una mejor gestión del activo circulante. Sin embargo, en el caso de la inversión, podemos decir que en 2022 se produce una fortísima inversión. Esto se debe a que se destinan 76.000 miles de euros aproximadamente a la adquisición de nuevas líneas. Estas adquisiciones, parte de ellas, se revierten y se venden en 2023, lo que va a dar lugar a un flujo de efectivo de inversión positivo. En cuanto al flujo de financiación, la situación es similar a la de Atris, aunque en los 3 años vemos que el flujo de financiación es positivo. Esto se debe a que sus intereses por la financiación ajena son bastante altos y además en 2022 realizan, como hizo la otra empresa, una ampliación de capital. Si comparamos las dos variaciones netas de la tesorería, podemos ver que Almirall tiene unos valores bastante por encima de los de Atris Health. Esto se debe a que obtiene un mayor resultado operativo y además que su estructura de financiación se basa más bien en recursos propios que ajenos. Por lo tanto, es una empresa bastante más fuerte en el mercado y su estructura ayuda a obtener esta variación neta de tesorería positiva. En cuanto a la rentabilidad económica medida por ambas empresas con el ROA, podemos deducir lo siguiente. Aquí encontramos unos gráficos que representan el ROA de cada empresa dividido por sus componentes, el margen económico y la rotación de activos. En el caso de Almirall, su ROA va a estar condicionado generalmente por la variación en el margen económico, puesto que la rotación de activos se mantiene bastante estable entre el 0,38 y el 0,40. Y en el caso de Atris Health, por el contrario, ambos factores van a influir bastante al ROA. Como vemos, hay una alta rotación de activos en 2021, luego baja drásticamente y en 2023 se medio recupera. Ambas empresas cuentan con un ROA bastante bajito, en el caso de Atris siendo negativo en los 3 años analizados, y las principales diferencias entre ambas se deben a los siguientes aspectos. Almirall es una farmacéutica cuyo margen va a ir aumentando o disminuyendo según la acogida que tengan sus productos, regulaciones sanitarias, etc. Por lo tanto, este margen va a ir variando en mayor medida. Sin embargo, en el caso de Atris Health, es una empresa de diagnóstico oncológica que tiene un margen bastante ajustado y encima su rotación de activos va a ir dependiendo un poco de las necesidades. Además, Almirall
lleva en funcionamiento muchísimo más tiempo que Atris Health. Esto le va a dar una estabilidad y una rentabilidad económica un poco mayor, puesto que a pesar de su fuerte inversión en I+D y su crecimiento está más estable en el mercado, más estructurada y como más fija. Sin embargo, Atris Health es una empresa relativamente nueva que está operando y explorando nuevas opciones pues, de crecimiento, nuevas adquisiciones, etc., lo que va a hacer que la rentabilidad económica se vea afectada. Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad financiera de ambas empresas, medidas por el ROE, podemos decir que no es muy interesante en ninguna de las dos empresas, ya que en ambas cuenta con valores negativos. En el caso de Atris Health, todos los años analizados, 2021, 2022 y 2023, tienen valores ligeramente negativos, y en el caso de Almirall, solo uno, el 2022, cuenta con un valor positivo. En cuanto al multiplicador patrimonial, oscila entre un 1,5 y un 1,6 en el caso de Almirall y entre un 2 y un 2,4 en el caso de Atris Health, lo que implica un mayor riesgo financiero y una mayor sensibilidad del ROE ante pérdidas. Por ello, determinamos que es más adecuado para un futuro inversor invertir en Almirall, puesto que aunque no vayas a obtener una rentabilidad demasiado alta, la volatilidad va a ser menor y el rendimiento va a ser relativamente estable. Ahora pasamos al análisis de la estructura financiera. Como se puede ver claramente, Almirall tiene una situación más sólida a corto plazo en comparación con Atris Health. Su ratio de solvencia se mantiene en torno a 2 tantos por 1, lo que significa que dispone del doble de activos corrientes frente a sus deudas a corto plazo. En cambio, Atris Health muestra una tendencia descendente, cerrando 2023 por debajo del mínimo recomendable, que es 1, lo que podría generar tensiones para cubrir sus obligaciones más inmediatas. Algo similar ocurre con el ratio de liquidez inmediata. Almirall se sitúa cómodamente por encima de 1, lo que demuestra que puede hacer frente a pagos inmediatos sin necesidad de recurrir a existencias. En cambio, Atris cae por debajo de este umbral, lo que refleja una posición de liquidez más ajustada. En cuanto al ratio de garantía, ambas empresas superan el valor mínimo necesario para cubrir sus deudas con sus activos totales, aunque Almirall presenta un margen más amplio, con un valor en torno al 2,55. Se podría decir incluso que es algo conservador, mientras que Atris mantiene un nivel aceptable de 1,9. Si hablamos del endeudamiento total, vemos que Atris se mantiene en torno al 0,53, dentro del rango óptimo, mostrando equilibrio entre financiación propia y ajena. Por su parte, Almirall tiene un endeudamiento algo más bajo, de 0,39, lo que indica un mayor peso de los fondos propios, pero esto no necesariamente es mejor o peor, pero sí refleja que Atris depende más de financiación externa para sostener su crecimiento. Finalmente, ambas empresas presentan niveles bajos de endeudamiento a corto plazo, en torno al 0,15. Esto es positivo porque implica poca presión de financiación inmediata y una deuda mayoritariamente a medio y largo plazo. En resumen, Almirall tiene una estructura financiera más sólida a corto plazo, mientras que Atris Health muestra un perfil más apalancado y debe reforzar su liquidez para reducir riesgos a corto plazo. A continuación voy a hacer un breve análisis de la situación bursátil de ambas empresas. Almirall en 2021 partía con una cotización de 10,82, pero obtuvo pérdidas, lo que supuso un BPA de menos 0,23 con un PER negativo de menos 47. En 2022 la cotización bajó a 8,8 y hubo unos ligeros beneficios, lo que dieron lugar a un BPA positivo, pero muy bajo, de 0,02, lo que disparó el PER a 347. En 2023 volvió a tener pérdidas, lo que supuso un BPA de menos 0,20 con un PER negativo de menos 41,8. En cambio, Atris Health
tuvo pérdidas durante los 3 años. En 2021 la cotización era de 9,90 euros con un beneficio por acción de menos 0,43 y un PER de menos 22. En 2022 bajó la cotización a 6,18 euros con un BPA de menos 0,33 y un PER de menos 18,6. Y en 2023 cayó aún más con un 3,49 euros de cotización con un peor BPA de menos 0,64 y un PER de menos 5,5. En conclusión, durante este periodo, Almiral y Atris Health han mostrado trayectorias muy distintas. Almiral ha mantenido un perfil más estable, con crecimiento moderado y una base financiera sólida, bajo endeudamiento, buena liquidez y generación de caja positiva. En 2023 tuvo pérdidas por el deterioro del producto Seysara y un aumento de costes, pero sigue siendo una empresa consolidada, con foco en I+D y sostenibilidad a largo plazo. Atris, en cambio, ha tenido un fuerte crecimiento en ingresos, impulsado por adquisiciones y expansión internacional, pero no ha conseguido traducir eso en beneficios netos. La rentabilidad sigue siendo negativa y su estructura financiera es más débil, con un mayor endeudamiento, menor liquidez y dependencia del capital externo, aunque ha mejorado ligeramente su eficiencia y generación de caja.